Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro su programa favorito, este programa donde hablamos y pensamos en todo. En todo. Jen se desespera cada vez que me quedo callado y no digo el intro. Pero ya estamos de regreso y luego ahora con el formato ¡tarán! Digital. Ya no tenemos la mejor calidad, tampoco el mejor equipo. Ojalá lo tuviéramos. Ojalá ya pudiéramos tener. Pero, está bien, ¿no? Sí. Para un inicio está bien. Creo que sí. Estamos pues ahí con un hermoso tripié y un celular ahí. Es algo complicado, la verdad. Incluso no creo que vaya a ser tan perfecto como espero, pero de algo se inicia. Es perderle el miedo, ¿no? A iniciar el formato digital. Lección de vida, señores. Para iniciar no ocupamos tener las mejores cosas, simplemente las ganas. Wow. No, sí, está bien, pero ya porque muchas personas dicen que incluso sería un poco más divertido ver las expresiones de las personas mientras estamos hablando. Sí, porque ya se nos puede salir una carilla, claro. O también para que vean cómo Jen a veces me lanza miradas cuando yo estoy hablando y Jen empieza como de... El sufrido. Y un gallo cantando, también. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, Jen, ¿cómo estás? Dime cómo te encuentras el día de hoy. Ay, creo que no se me cayó el micrófono. No. Ok. Pensé que se había caído. No. ¿Cómo estás el día de hoy, Jen? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Hace rato no estabas muy bien. Mira, las personas no tienen por qué saber lo que ocurre antes. No, sí, les tenemos que decir. Tienen que saber todo lo postcrédito. Uy, no, sí. ¿cómo postcrédito? ¿Quieres que les diga? No. ¿Tú cómo estás? Yo bien, también. Qué bueno. Estoy bien, estoy magnífico, listo para grabar y hablar de un tema que, bueno, a mí me duele. Ayer no sé, a mí sí, pero es un tema un poco difícil. Un pequeño corte. Un tema un poco difícil. El tema de hoy es la transición, lo que conlleva la transición de adolescente a adulto. Es un tema muy general, así que vamos a sacar como que, no sé, no es un tema en específico, pero vamos a estar hablando un poco sobre esto. Jen, ¿quieres dar la introducción o quieres que la dé yo? No, tú dala. ¿Segura? Sí. Es que no sé. No te creas. No, sí, bueno. Empezando con la introducción, bueno, creo que a todos, bueno, la mayoría de nuestro público, empezando, es personas de 18 a 25 años, que estamos hablando de una etapa adulta. Bueno, y de ahí van de 17 para abajo. Y tengo, pues, como Jane y yo somos de una generación somos de los 2000, así que, bueno, no, tú 2001, yo 2000. Yo soy más grande que ella, obviamente. Somos de esas generaciones y, pues, nuestros amigos de aquellas de esas generaciones han pasado por algo. A mí me ha pasado, a Jen no sé, pero hemos pasado por ciertas transiciones en las que nos hemos cuestionado si hemos vivido lo suficiente como decir, ahora soy un adulto. Entonces llega como esta... A mí a lo personal me llega esta duda en que he vivido lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Ya soy un adulto, ya puedo ser independiente, ya me puede decir un niño en la calle, señor adulto, ¿me puede ayudar? O sea, ya soy lo suficiente que todavía me dicen a veces niño, no sé por qué me llegan niños, niño. Y yo como de, ¿qué pedo, amor? ¿No me estás viendo? Tengo pelos en el culo, por Dios. No, pero... Ojalá algún día me digan señor. No me han dicho señor, pero ojalá algún día lo hagan. Pero luego lo escuchan y con 21 años ya se siente la persona más vieja y no puede creer que ya es un adulto. Exactamente de eso vamos a hablar, exactamente. Porque, bueno, ahora sí ya entrando en temas serios. Bueno, estamos hablando serios desde que inició el video. Sí, claro. Pero, hablando de un tema más serio, varios de personas en la edad entre de los 18, no te creas, de los 15 a los 19 somos adolescentes. De los 19 en adelante, o sea que estamos hablando de 20 a 21, somos preadultos. Sí, creo que sí te había dicho eso antes de iniciar. Y de los 21 a los 24 somos jóvenes adultos. Y de los 25 en adelante ya somos adultos.
Entonces, desafortunadamente, hoy estamos grabando un 16 de octubre. No lo tienen que saber, pero yo mañana entro a la etapa de joven adulto. Jen está en la etapa de preadulto, pre-joven adulto. Ay, Dios. O sea, es una mocosa comparada conmigo. Sí, claro. No, Jen es más inteligente que yo, hay que admitirlo. La neta. Que no se ha enamorado, pero... ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? A ver... Tú sabes que tiene... No, yo nunca he dicho que no me he enamorado. Ah, bueno, sí, cierto. Yo cierto. nunca he dicho eso. No sabe qué es el amor. Ay, perdón. Ay, me pasó alguien y lo dijo. Tonto. Y bueno, ese es el problema. ¿Cómo sabemos que un adolescente o cómo sabemos que estamos preparados para ser adulto? Y vamos a iniciar con una hermosa introducción de Jen. No, ya no, sino hay un tema muy específico que Jen dice, que me estaba contando. No Jen dice, la ciencia dice, la filosofía, la psicología dice. Y Jen no lo va a decir. No sabes qué vas a decir. ¿No? No, pero es que hace unos instantes antes de hablar de los temas del podcast, ya. Okay. Hablamos cómo vamos a hablar, pues, de qué vamos a hablar exactamente. Entonces, Jen. Bueno, se supone que durante nuestra niñez, bueno, durante toda la vida, Sí. existe lo que es el ello, el yo y el super yo. Entonces, el ello es lo que ocurre cuando eres niño, porque te riges bajo el hecho de que no debes cumplir las normas, por así decirlo, las reglas. Y entonces, cuando ya eres una persona como adulta, por así decirlo, se supone que tu personalidad se debe regir por el yo, que es esta persona que es... ¿Cómo decíamos? Bueno, se rige por el ello, pero está equilibrada con el super yo. Entonces se forma el yo. El super yo, para quien no lo sepa, es cuando una persona es cumple mucho con las reglas y las normas y le preocupa mucho seguir siempre como un patrón y se rige mucho por es que no deberías hacer esto porque está mal, no deberías faltar a la escuela porque está mal. Entonces, una persona así, un ejemplo sería una persona que es muy religiosa, por así decirlo, y que desde pequeño se le ha impuesto que debe ir todos los domingos a misa y que cuando no va a misa algo malo puede ocurrir, por así decirlo. Entonces, el ello se rige bajo la imaginación, cosas poco reales. Un ejemplo de esto sería una persona que ya es adulta y vive con sus padres aún, ¿no? Y no tiene un empleo y pues es como un mantenido, por así decirlo. Yo físicamente. O sea, no, es alguien más adulto, pues. Ah, ok. Ya se consideraría ahí. Un pero, adulto. Ajá. O sea, se supone que el yo es la persona más equilibrada, la que ya en su adultez cumplió con todas las tareas que se tenían que hacer durante la niñez. Entonces se tendría que decir, o se dice que para lograr ser un adulto, para decir que por fin somos un adulto, así sea la edad, tendríamos que pasar por ciertas tareas, como por ciertos objetivos, que nos tocan como por niño, como puberto, como preadolescente, adolescente y todo eso. Ok, ¿y podrías decir que una de esas tareas podrían ser? No. Es un secreto. Sí, ahí está. Sí, descúbranlo. Vayan y fíjense. Ay, es una broma. No, está bien. O sea, por ejemplo, es que ahorita no recuerdo mucho, pero una de las tareas es como el reforzamiento a dejar la timidez, por así decirlo. O imaginemos que hay un niño, ¿no? Que es tímido, o sea, porque así es su persona. Sí, o sea, él es así, ¿no? Entonces, digamos que cuando llega a la primaria, por un decir, le hacen bullying a este niño. Entonces, se supone que hay ciertos ambientes que deben ayudarte a formarte como persona, que es tu familia, la escuela, la sociedad. Entonces, imagínate que en el ambiente escolar te hacen bullying.
acudes al ambiente familiar y entonces tu familia, en lugar de apoyarte, es cuando los padres te dicen, pues si tú te dejas golpear nuevamente por esta persona, ahora yo te voy a golpear a ti. Eso está mal, no lo hagan. Entonces, el niño, aparte de que ya era tímido, entonces dice, pues en el ambiente escolar me están maltratando, en el ambiente familiar no me están escuchando, se vuelve una persona más reprimida, más callada, porque sabe que si cuenta algún problema en su familia, no le van a ayudar, o sea, va a ser peor contarlo. Entonces ya solo queda el ambiente, por decir, de nuevamente volver a la escuela, por un decir, y que le cuente a su maestra, porque los maestros también influyen mucho. Entonces digamos que el maestro también lo ignora. Entonces este niño va a crecer siendo muy tímido, va a reprimir muchas de sus emociones o lo que siente. Y entonces al llegar a la etapa adulta le va a costar mucho expresarse, le va a costar mucho transmitir las ideas que tiene. Y entonces esa es una de las que recuerdo ahorita. Pero hay muchísimas tareas que tienen que cumplir. Y entonces... Hay una que yo leí, y es que si a tu hijo tú lo haces cuestionarse de todo, va a hacer que él vaya hacia las respuestas y nunca vea el problema. Sí. Por ejemplo, había un ejemplo en una imagen en el que decía que un niño le preguntaba a su mamá, ¿por qué las plantas son verdes? Y en vez de decirle, no manches, no hagas esas pinches preguntas pendejas, que probablemente más de la mayoría respondería eso, aunque digan, está mal, es un niño, él no entiende. Pero en vez de eso, porque la respuesta que da la mamá es, ¿por qué no lo buscas? Y te das cuenta por qué las plantas son verdes. Y si no hay respuesta, entonces fíjate por qué lo son y tú puedes dar una respuesta a eso. Entonces está animando a que el niño se cuestione y diga, entonces le puedo preguntar a alguien más grande o a otra persona hasta que esa persona... pero también influye mucho en que también respondan las otras personas. Como de que si le digo a mi maestra y mi maestra me dice, ay, está chiquito tu país, estás minimizando la edad de la persona diciendo, pues... Siento que no hay edad para aprender y tampoco, a lo mejor sí una para tener un conocimiento, pero no creo que haya una edad como para decir quiero saber esto o no quiero saber esto, como hay niños superdotados, va claro. Pero ahora otra pregunta que surge en este tema, entonces ¿cómo podemos saber que un adulto no es un adulto? Tú, hablando específicamente, ¿tú crees que estando en una etapa más baja que yo en algunas... Hoy tenemos la misma edad, fíjate. Sí, lo sé. Pero, ¿tú crees que tú te consideras, crees que eres capaz de decir soy un adulto? No, porque no soy capaz de tomar las responsabilidades que conlleva eso. ¿Y qué responsabilidades lleva ser un adulto? O sea, yo puedo decir que puedo sobrevivir, por un decirlo así, sola. Pero sé que va a haber un punto en el que no. Porque no soy... no sé cómo decirte. Pero X. El punto es que no, yo no diría que soy un adulto. ¿Y qué necesitarías para hacerlo? Ponte a pensar, por eso nos llamamos así. Okay. Incluso también las personas que nos están escuchando y con este tipo de preguntas también respóndanlas. También, ¿por qué no? Así estén todos cuatrapeados y todos bugueados, los pueden hacer. ¿Por qué no? Porque tú ¿qué crees que puedes pensar, ponerte a pensar? ¿Qué necesitas? A ver, este podcast también es tuyo, así que ¿por qué no nos compartes tu respuesta? A ver. Ay, yo no cuento. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Mira, ¿por qué no? Porque creo, y ahí va en lo que te decía hace rato, antes de iniciar el podcast. No, porque soy una persona que siente que le ha faltado mucho por vivir. O sea, viví tanto a mi tiempo que siento que no hay cosas que no viví. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué tienes esta idea de que solo en esa etapa porque ahí te va, ¿por qué? Porque cuando uno llega adulto, tiene la mentalidad y viendo las personas que son adultas, de que ahora, a partir de esa etapa de tu vida, solamente te vas a concentrar en totalmente terminar la carrera, en trabajar, en mantenerte, en sobrevivir. Pero esa es una idea. No es una idea, pero ¿cómo sabes cómo vas a tener tiempo? Pues es ahorita somos adolescentes. No, ya no. Somos adultos. Tú sí. Ay. Yo no. No, o sea.
refiero, tenemos un poco más de tiempo antes de ser adultos. ¿Me entiendes? Pues aún tienes tiempo de hacer las pero cosas. entonces, exactamente, eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué digo que no? Porque aún siento que me faltan cosas para decir, tengo que vivir esto para ahora sí decir, ya puedo ser un adulto. Pero es que, mira, sí, es como esas personas que son viajeras, por un ejemplo. Ellos no se rigen bajo esto de que van a trabajar. Ya iba de que otro tema muy diferente. Y es el que tenemos mal conceptado el hecho de ser adolescentes, adultos, pubertos y pues todos estos tipos de cosas. O sea, ser adulto no te impide hacer cosas. Exactamente, sí, ahí vamos. Pero tú tienes la idea de que sí, no las haces. No, es que por eso estoy planteando la idea para llegar a esa respuesta. Okay. O sea, por ahí voy. Por eso te digo sí y no, o sea, ¿por qué la otra parte de sí? Porque siento que si llego a lograr lo que necesito hacer, puedo llegar a ser un adulto libre. Un adulto que puede hacer las cosas que en realidad quiere hacer. Que, o sea, no digo que no las puedo hacer ahorita, las puedo hacer. Pero refiriéndome a eso, por ejemplo, admiro muchísimo a las personas que tienen 30 años, 25, no se han casado, no tienen hijos, viven solas y todavía están viajando. O sea, eso es decir que no envejeciste. ¿Por qué? Porque no vendiste tu libertad por dinero y estatus. Pero hay quienes tienen hijos y tienen un trabajo y aún así siguen haciendo cosas que... ¿Y a qué costo? A ver, dime un costo. La edad, el tiempo. Pero es lo mismo. ¿Lo mismo en qué? O sea, una persona de 30 que tenga ya un hijo o una hija y tenga su trabajo... ¿De cuántos años hablamos? ¿Qué? Hay que especificarlo. ¿De cuántos años hablamos de ese niño? ¿Unos 5 años? ¿Qué? Te pregunto esto de cuántos años hablamos porque creo que todas las cosas tienen que ver el por qué haces o no las cosas. Por ejemplo, hay familias que sí, que probablemente tienen hijos, estudiaron y todo y están viajando por el mundo, pero también hay que saber cómo es que han logrado llegar a eso, ¿me entiendes? Porque ahí también hablamos de una desigualdad, sabemos que... Bueno, nos vamos a desviar un poquito del tema, pero por ejemplo, hay personas que no tienen la oportunidad de estudiar y todavía mantener niños y todavía ejercer el estudio y seguir manteniendo niños, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que tienes que sacrificar, por eso te pregunté, ¿a qué costo? Bueno, pero ahí ya entonces es como... Por ejemplo, eso que estás diciendo, estás hablando de alguien que posiblemente tuvo el beneficio de que su familia estuvo desiertamente posicionada, que es una forma clasista de hablar, Pero, hablemos de alguien que no estudió. Hay una chica, solo no recuerdo cómo se llama. Es una viajera y creo que sí estudió, pero no se dedicó a lo que estudió. Después con su pareja empezó a viajar, tuvieron una niña y creo que hasta el momento no se ha de tener... de una que tiene una van arreglada. No me acuerdo. Y hicieron un viaje de Canadá hasta Argentina. No me acuerdo, el caso es que tienen a su hija chiquita y entonces ella dice que eso no le impide seguir haciendo es que lo un niño no impide, pero estamos hablando también de otra cosa. Pero es que también implica la planeación. O sea, necesitas una planeación. ¿Qué sacrificarás para tener qué cosa? Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, tengo un amigo que quiere ser doctor de los chidos. Dice que él quiere ser de los chidos, un doctor chido. Y él me dijo algo que se me quedó muy aquí, pues, grabado. Y me dice, aún está chico, no tan chico, pero está chico. Y él dice, tengo que aprovechar de aquí, antes de entrar a esa carrera, para que cuando esté en la carrera pueda decir que viví lo suficiente como ya meterle todo mi tiempo y energía a la carrera. Pero es que también ese término de decir, vivir lo que tenía que vivir... Está regido bajo lo que han hecho otras personas. Incluso te estás limitando, porque pues a lo mejor no conociste algo que a lo mejor te podía gustar, no hiciste algo que probablemente dijiste, no manches. Sí, obviamente, no terminamos nunca de crecer. Pero refiriéndome a que hay algo que dice Guillermo del Toro, que te lo conté hace rato, que dijo que nunca se había sentido tan viejo como a los 20 tantos, y que después de pasar esa etapa se empezó a sentir más libre. Yo me quise cuestionar el por qué pensaba eso, o sea, por qué dijo lo que dijo, y entonces leyendo unos cuantos acá en Google, Wikipedia y todo eso. No, obviamente, pues, fuentes confiables. Pero no, al fin y al cabo, pues sí, leyendo me di cuenta de que
todos tenemos como esta espinita de que a los veintitantos aún pensamos que no somos lo suficientemente capaces para hacer ciertas cosas, de que ya se nos fue el tiempo. ¿Y por qué pensamos que ya se nos fue el tiempo? Porque en la etapa adolescente tenemos prescrito nosotros mismos de que es la etapa donde no tenemos ninguna responsabilidad y donde podemos hacer lo que queramos, donde podemos ser rebeldes, donde nos podemos enamorar, donde podemos hacer X cosa. Y cuando somos adultos, estamos con la mente y con la presión incluso de los padres y con nuestra misma presión de que tenemos que ser alguien en la vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué nos sentimos viejos? ¿Por qué? Otro ejemplo es, ¿por qué cuando le preguntas a una persona grande te dice lo peor que pude haber deseado es desear ser adulto? ¿Por qué me iba a independizar? ¿Por qué iba a hacer esto? ¿Por qué todos terminan diciendo lo mismo? Es exactamente por lo mismo, porque tienes en tu cabeza estereotipada o probablemente con expectativas muy grandes o probablemente X idea, ilusión, tú mismo te pones el límite de que no puedes vivir eso. Pero es a lo que voy, es por una idea de que ya te puso la sociedad de que a esta edad tienes que hacer esto, esto y esto, pero o sea, a lo mejor yo no viví muchas cosas que quería hacer, por un decir, en mi adolescencia, pero las he hecho ahora y entonces es como una compensación y no me siento vieja y neta, algo que choco mucho contigo y lo sabes, es de que dices, es que ya estoy muy viejo, es que ya estoy muy grande. No estás viejo ni estás grande porque tienes 20 años, 21. 21. Y para las personas que ya tengan 20 y digan, es que no hice lo que quería hacer. Tienen un chingo de tiempo. Pues pónganse a hacer una lista, pero que ustedes quieran hacer. No de que digan, de que alguien más los está haciendo. Mi amigo, yo vi que él... Entonces no, o sea, hagan lo que ustedes quieren y no se sientan agobiados si en algún momento se hicieron todo y ven que los demás se están quejando, porque es lo que pasa, o sea, ves que todos están como preocupados y entonces tú estás en una zona de calma y de pronto ves a todos preocupados y es como, pues también me tengo que preocupar, ¿no? Pero pues no siempre se tiene que vivir con la preocupación de que no hice esto, no hice aquello, porque aún hay tiempo, o sea, yo entiendo que hay cosas que ya no podemos hacer cuando somos adultos. ¿Cómo qué? Pues... Qué buen comentario, ¿por qué? ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, cuando eras niño te subías a los carritos estos que van girando. Obviamente cuando eres adulto ya no te puedes subir porque ya no cabes. Pero hay otros carritos más grandes. Ahí está, entonces es buscar la solución y hacerlo de otra manera, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo... Supiste salir. Yo no estoy diciendo que se limiten, porque, o sea, si querían subirse a ese carrito y no pudieron cuando eran niños, pues busquen otro juego que sea similar. Algo que me gustó mucho con unos amigos es que cada vez que nos juntábamos jugábamos las escondidas. Y todos de 19 años ya, o sea, cuando... En nuestra hermosa cabeza decimos ya somos adultos y no podemos jugar eso. O sea, ¿por qué un adulto no podría jugar? Y jugamos a las trash, bien divertidos, y o sea, todo bien divertido. Es y era como que... la frase esto de que, bueno, no recuerdo cómo va, pero dice que no dejes morir a tu niño interior. Ajá. Hay otro que dice que piensa como adulto, aconseja como viejo, vive como adolescente y... Ay, no me acuerdo qué parte iba del niño. Ay, diviértete como niño, algo así. Pero eran esos cuatro, o sea, de que siempre ten un equilibrio. Siempre ten un equilibrio, o sea, sí, pues sí, o sea, es como... Por ejemplo, ahorita yo puedo decir pendejadas y media, chistes, reírme como imbécil. Algo que una persona que no me conoce puede decir, no manches, mira este pinche, ya está grande y mira lo que está haciendo. Sí. Pero no saben que, por ejemplo, llego a mi casa y ya tengo otras tareas que hacer y ahora tengo que pensar como un adulto. Claro, igual todo va como de acuerdo a... Es que se me olvida cómo van las frases. Pero para todo hay un momento, o sea, en un momento que es serio, claramente no te vas a poner a jugar ya siendo alguien adulto. Creo que eso es lo que en realidad nos define como personas maduras. Porque antes, bueno, yo incluso utilizaba mucho esa frase cuando era un niño pendejo. ¿Ah, ya no eres? Sí, o sea, sí. Pero refiriéndome a que era un mocoso. Pero de que la madurez... de que soy maduro, de que esto. Y no sé, como que me fui dando cuenta es que en realidad nadie madura nunca.
Porque, no sé, incluso ya lo hablamos en otro tema, en otro podcast, en el que hemos escuchado personas adultas en el que tienen pensamientos muy... Pues, ¿qué dices tú? ¿Qué pedo? O sea, tienes 60 cuántos, 50 y cuántos, si no entiendes algo que yo entiendo. Entonces me di cuenta de que en realidad lo que te hace maduro es cuestionarte, pensar el por qué piensas lo que piensas y actuar conforme a la manera que tienes que actuar, ¿me entiendes? Entonces yo siento que esa es la definición de ser una persona madura. Por ejemplo, aquí tú y yo estamos hablando probablemente de un tema X y saliendo de aquí vamos y, no sé, vamos a los columpios y yo te empujo, o sea, es como de... Aquí estamos serios, no tan serios, pero sí serios. Y hay en otros lados, no ocupamos estarlo, no ocupamos por qué estarlo, más bien. Y bueno, pero entonces, dándome unos cuantos pasos atrás, pidiendo tu opinión, ¿tú crees que, por ejemplo, lo que me dijo mi amigo de vivir ahorita porque después no voy a tener tiempo, está bien? Pues sí. Bueno, es que también tengamos en cuenta que la universidad sí te quita tiempo. Pero, pues es eso, es tener tiempo para todo, que es muy difícil. Se necesita mucha, no sé, planeación o algo así. Es lo mismo sacrificar algo, ¿no? Pues sí, o sea, que yo detesto esta frase de que al final de cada sacrificio habrá una recompensa, porque pues no siempre es así. ¿Cómo no? No. Hay veces que la equivocación tiene más valor que el éxito. Ok, sí, pero hablando ya en el hecho, por ejemplo, yo veía una imagen que decía que ahorita está como muy mal visto que seas estudiante, más que nada en la universidad, y no trabajes. Entonces, eso yo creo que está como mal visto, entre comillas. No sé cómo lo vean los demás. Pero esa imagen reflejaba eso. Que dice, toda mi vida trabajé y estudié porque las personas siempre me decían que al final iba a obtener una recompensa. Entonces la persona dice, yo me gradué y no puedo trabajar en lo que yo estudié porque no hay campo laboral. Entonces dice, al final de cuentas es como si mi sacrificio no hubiera valido. Ajá, hasta que ya encuentre... Es que, ¿sabes qué siento? Hablando un poco realista. Hay veces que siento que por más sueños que tengamos, hay cosas por las que no estamos destinados a hacer. O sea, tú ahorita estabas comentando de que las recompensas, y siento que es eso, o sea, que no llevaste número uno, una planeación, y número dos, no pensaste qué es lo que en realidad querías probablemente. Por ejemplo, pongamos en el lugar de alguien que estudió, no sé, ¿hay algo que tiene muy poco campo laboral? Creo que criminalística, creo que tiene muy poco campo laboral. No sé, no me... Bueno, hablemos de X carrera, piensen en X carrera. Imagínate que estás trabajando y estudiando y dices, sí, al fin y al cabo todo va a tener recompensas y todo. Pero, no sé, no te pusiste a hacer amigos, no te pusiste a ver personas que han ido por ese campo, no te pusiste... O sea, siento que no abriste esas puertas, ¿me entiendes? Y no digo que porque es como... Hay una frase, pero no me acuerdo bien cuál era, pero es de que si sigues siendo constante, vas a lograr el camino, vas a llegar a encontrar el camino que quieres. Y quieras o no, la universidad no es un camino, o sea, la universidad no tiene por qué decirte que vas a terminar siendo, que si estudias ingeniería en software vas a terminar siendo un ingeniero en software, que si terminaste siendo contadora pública vas a terminar siendo contadora pública. O sea, la universidad simplemente te da las herramientas para lograr ir a aquel camino, más no te dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto en cuanto termines esto, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que yo pienso, o sea, no tenemos frutos de ciertas cosas porque hay cosas en las que por más que queremos no podemos ser. Ok, pero mientras estás recorriendo este camino para llegar a lo que quieres, estás sacrificando algo. Y es a lo que voy, ahí está. Entonces, sí, aunque lo planees, aunque no, siempre va a haber cosas que van a ocurrir en la marcha de tu plan que no están en tus manos. Entonces, no puedes decir que va a haber siempre una recompensa. Entonces, exactamente. O sea, yo creo, en base a la pregunta que hiciste de que tu amigo, que si estaba en lo correcto al decir que iba a hacer las cosas,
Quizás sí, pero quizá también puede hacer otras cosas mientras surge la marcha de estudiar medicina, que creo es muy pesado, la verdad no sé, pero pues creo que sí te consume mucho, entonces, pues si puede hacer cosas que quiere hacer, pues que las haga, pero que no haga cosas que solo están impuestas y él dice, es que tengo que cumplirlas porque soy adolescente y si no las hago, pues es como si no hubiera vivido mi adolescencia. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? ¿Tú cuál crees que sería una? ¿Qué debería hacer? ¿O no, es que ahorita mencionaste que... Okay. Pues no sé, enamorarse es el ejemplo. Dicen que debes enamorarte. Es esto de que entre los... ¿Qué? 16 creo. 16 15 a 18 años es... Conoces al amor de tu vida. ¿Quién dijo eso? O sea... No mames, no, pues no. O sea, quizás sí hay quienes les ocurra, pero hay quienes no, y entonces es cuando surge esta frustración de ya pasé la adolescencia, ya no me puedo enamorar. O sea, sí puedes enamorarte. Es que de ahí va la parte de la que te digo. ¿Por qué pensamos que ya pasé esto? Porque es un concepto que nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, hay otra imagen que dice, cuando eres niño tienes tiempo y tienes, no sé, creo hay 3 fases, tiempo, salud y dinero, creo. Que cuando eres niño tienes las 3. Que cuando eres adolescente tienes tiempo, salud, pero no tienes dinero. Cuando eres adulto tienes dinero, salud, pero no tienes tiempo. Y cuando eres adolescente, cuando eres ya un adulto mayor, tienes dinero, tienes tiempo, pero no tienes salud. Entonces, es por eso a lo que yo también digo, o sea, entonces, ¿cómo va a ser el ciclo de la vida así? ¿Por qué tiene que ser así? Es que tú tienes que armarlo. Exacto. O sea, tenemos un chingo de tiempo más, no necesariamente, porque también veo que sí, en realidad respeto esto de que ahí veo que muchas veces hay personas que no quieren hacer algo porque tengo algo que hacer en la universidad, tarea que entregar a la universidad, es que tengo mucha tarea, es que tengo esto, que se están preocupando por su futuro y entiendo, o sea, está bien, pero de hecho incluso si yo le digo a un amigo, hey, vamos a loquear acá, vamos a, no sé, hacer algo, y me dice, es que tengo una tarea mañana, o tengo un proyecto que hacer, tengo que entregarlo, está bien, es tu responsabilidad, eso no se pelea, lo entiendo, pero a veces me digo, ¿estás dispuesto a sacrificar un momento por una tarea? Pero es que también hay momentos que, bueno, a mí me ha pasado, no sé, a los ¿repetitivos? No, o sea, de que dices, ok, voy a sacrificar, por así decirlo, el hecho de no entregar mi tarea por asistir a este lugar. Pero entonces estás en el lugar... Y estás pensando en el... O sea, sí, pero igual sucede que no fue tan buen momento como imaginabas que iba a ser, por así decirlo. Las expectativas. Ajá, entonces ya luego te empiezas a frustrar y dices, si me hubiera quedado, ya hubiera entregado la tarea y no estaría aquí martirizándome. Entonces, o sea, sí estudiar, quizás sí es un gran sacrificio, por así decirlo, pero nunca dejar de lado esa parte. Sí, o sea, siempre hay que tener tiempo para todo, creo. Pues hacer tiempo, más bien. Por ejemplo, o sea, conocí a una persona también que iba en medicina, de hecho, y que incluso en la escuela, cuando terminaba la clase, hacía la tarea, todo lo que le dejaron, y que todo el transcurso hasta la hora de su comida, o a las 5, lo hacía porque ese día tenía que salir con los amigos. Y o sea, terminaba y salía, y aunque el otro día andaba desvelado, o así como tú quieras, lo hacía. ¿Por qué? Y me decía por la anécdota, o sea, simplemente por hacerlo. Y digo que está bien, pero también estás sacrificando otra cosa, tu salud. Es que creo, mira, hay algo que yo tengo muy en claro. Se lo dije Jen hace unos momentos. Incluso esto lo voy a decir viendo la pinche cámara. De que la vida que en realidad vivimos es cuando hacemos momentos. No podemos recordar, por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, ¿qué recuerdas del 2020? No vas a recordar todos los días. Pues no. Vas a recordar los momentos que hiciste en ese año. Vas a recordar lo que te gustó, lo que incluso no te gustó. Vas a recordar todo eso. ¿Por qué? Porque estás haciendo momentos, estás viviendo. Lo que en realidad se vive son los momentos. La vida que vivimos es cuando hacemos momentos, no cuando simplemente nos levantamos, trabajamos, llegamos, hacemos tarea y dormimos, ¿no? Que sí es vida porque estás preparándote para un futuro, pero
¿a cambio de qué? ¿A qué costo lo estás haciendo? Y hay algo que yo me acuerdo mucho, y es que un amigo mío, un saludote, se llama Sergio, ¿tú lo conoces? Uh-huh. Hace mucho yo emprendí un viaje de mochilazo. Y yo me acuerdo que esa semana iba a tener exámenes. Uh-huh. Y fíjate que no fue como yo esperaba, pero al día que regresé, que hice un examen, cuando regresé, o sea, llegué el día del examen, me acuerdo que yo estaba apuradísimo, dije, no, es que voy a reprobar, es que esto... La siguiente semana se hizo la cuarentena y todos dejamos de salir. Y cierran todas las fronteras y cierran todos los estados que no pueden entrar, solo límite personal. Y me quedé, no manches, o sea, hice un momento antes de que esto pasara. Y me acuerdo bien, o sea, me acuerdo todo. Uh-huh. El miedo que tenía, el coraje que tenía, la felicidad que sentía. Y entonces ahí me di cuenta de que en realidad lo que vivimos es cuando en realidad queremos vivir. Cuando en realidad no decimos que no a esa salida con los amigos, o no decimos que nos animamos a, no sé, a decirle al chico que nos gusta, a la mujer que nos gusta, a quien quieras que nos guste. Uh-huh. O cuando es ahí cuando creas un momento, porque incluso yo te puedo decir, me acuerdo mucho, incluso de las veces que a mis exparejas les dije que, pues, no, ¿quieres ser mi novia? O esas cosas. O también incluso el día que también terminamos, me acuerdo perfectamente, y es porque en realidad es cuando vale cuando vives, es cuando en realidad aceptas que estás viviendo ahí porque estás experimentando. No solamente te levantas, escuchas una alarma, te preparas, vas a la escuela, tienes una clase, o sea, porque no estás sintiendo nada, simplemente estás en automático, uh-huh. No estás en realidad poniéndote en manual y viviendo lo que tienes que vivir. Entonces, es allá donde voy, donde siento que se hace esta frustración de creer que cuando crecemos no hemos vivido lo suficiente, porque simplemente cada día que vamos en automático, no vamos disfrutando en realidad lo que tenemos que disfrutar. No vamos, incluso hay personas que tantito peor aún, van criticando la raza, o van y tienen el récord con alguien, o tuvieron una pelea y dejan la pelea en todo el día, no solamente lo dejan en la pelea en la casa, lo dejan durante todo el transcurso del día, y no estás viviendo, simplemente estás en automático, pensando, es uh-huh. Todo. Y pues la vida, como hay una caricatura y una frase que dice esa caricatura, no me acuerdo qué era, pero pues la vida no es para un montón de personas de mirones, para un montón de mirones. Uh-huh. No puedes ir por ahí y solamente yendo a la escuela, escuchar, que sí, no disfrutas, o sea, vas a la escuela oyendo música, no vas escuchándola. Y eso no cuenta ir oyéndola. No ves a las personas, pero no las miras en realidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces no estás viviendo, solamente estás dejando que las cosas pasen. Puta madre, me puse bien filosófico. Y entonces, no he terminado, pero no, sí, ya. Pero creo que en realidad no hay un sentido, y creo que ese es el sentido, encontrar un sentido. Pero mientras encuentras el sentido, le estás perdiendo el verdadero sentido. ¿Me entiendes? Sí. Porque vas por ahí por automático buscando algo que no vas a encontrar, porque el sentido está en el momento en el que te encuentras. Es como aquí, estoy enfrente de una cámara, a ti hablando, y estoy disfrutando de lo que te estoy diciendo y hablando mientras tú estás, estoy viviendo probablemente, uh-huh. Porque esto va a quedar en millones de años y yo ya no voy a existir, probablemente cuando este video va a seguir ahí en redes. Estamos haciendo un momento, estamos viviendo en realidad. No estamos simplemente sentados enfrente de una cámara hablando por un objetivo, lo estamos haciendo porque el objetivo es estar hablando en una cámara. Uh-huh. Y hablar con otras personas detrás de un lugar. Sí. Entonces, yo creo, y pensándolo, es que en realidad un verdadero sentido es simplemente vivir y dejar vivir. Y ya, es todo. O sea, si así seas doctor, así tengas un montón de tareas, así te estreses, no sé, el sentido es cuando tus amigos te digan salimos, no decirles que no salir, aunque te estés hasta el culo de tareas. Y crear un momento, o sea, así tengas 30 y tantos, así tengas 20 y tantos, así tengas 15, así tengas 10, o sea, simplemente que alguien de 10 no entiende esto, pero creo que eso en realidad es lo que siempre va a importar. Seas quien seas seas quien seas, sea de donde vengas y sea a donde quieras ir. Lo que va a importar es qué camino tomas y cómo lo tomas. Nunca de dónde vengas o a dónde vayas. Punto. Bien, démosle un aplauso a Anfroni por su gran discurso. Pero pues sí, tienes razón.
Ojalá. Espero si tienes razón. Sí. Si no, pues ahora va a estar en video y comentarios van a existir y ojalá. Sí. Porque, como siempre dice, para llegar a una evolución ocupamos una antítesis y una tesis, así que esperemos que... Pero bueno, ¿crees que sea momento para concluir o quieres...? Sí. Claro. O un mensaje también que Pues, quieras, Jen, querida Jen. Yo solo digo que no hay tareas, o sea, cosas, no tienes por qué limitarte a hacer cosas solo porque pasaste una etapa. Entonces yo creo que en todo momento es bueno hacer las cosas que quieras hacer. Si se quieren subir a un juego y ya no caben, pues busquen otro. Más grande y háganlo. Sí, pero yo creo que estaría bien quitarnos esta idea de que en la adolescencia te enamoras, en la adolescencia vives esto, en esto vives esto. O sea, porque es como si dijéramos que para todo hay una edad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Entonces, pues si hay algo que quieran hacer que no hicieron, bien. Que igual si lo ponen en ejemplos de ir a fiestas y todo esto cuando ya eres más mayor, pues sí como que tienes más cansancio y todo esto al día siguiente. Pero pues si te gusta ir a fiestas, pues ve, tampoco no vayas ahí con jovencitos y tú ya muy grande, Con porque malas te van a ver, intenciones. con malas intenciones. Entonces, no hagan cosas buenas que parezcan No malas. existe eso. Claro que Eso sí. no existe, esa frase Sí. no existe. ¿Por qué no? Porque literalmente no vas a hacer nada. No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si hago algo que para ti está mal y para mí está bien, entonces ¿quién está bien? Bueno, eliminemos esa frase. Pensemos en todo, pensemos, ven, así se cambia la raza. Claro, pero... Para lograr el cambio, siempre tiene que haber alguien que ponga a pensar ese cambio. Pero pues, ya, concluyendo el tema, pues no sé, yo digo que no se limiten a hacer cosas y que no se sientan... Mal, desesperados. Sí, porque no hicieron algo, porque Tienen tiempo. mientras tengan vida Hay y salud, momento para hacerlo. sí, todo se puede Hay hacer. momento. Y que es que ocupo dinero para ir a Sydney o Nueva York. Pues chíngale. Es que es lo mismo, es qué sacrificas, por Sí. qué, a qué costo vas a lograr qué. Entonces, Igual y encuentran una manera de hacer dinero Ajá. que les guste y entonces ya que no la- lo ven ajá, como un que- sacrificio. Ajá, lo ves como un crecimiento, como un Pues sí. propósito, como un sentido, que ya aclaramos hace rato que no hay sentido. Pero pues no se dejen llevar por esta idea de que... Solo Es como el primer tema, o sea, no se dejen llevar por las vidas de los demás diciendo, es que fulanito ya hizo esto y vivió esto y yo no. Entonces ustedes van a su paso, hagan las cosas con calma y lo que quieran hacer porque ustedes quieren, háganlo, no lo hagan porque su amigo lo hizo y pues hacerlo porque queremos hacerlo. sí. Y nos nace hacerlo. Ujú. Porque si no van a sufrir y van a decir, ay, no, es que la adolescencia es muy triste, es muy cansada. No, o sea, la adultez, todas las etapas de la vida tienen cosas buenas y cosas malas. Solo está en la manera en que las confronten. Exactamente. Y ya. Eso Bueno, yo en el mío creo que ya hablé de más hace rato, pero simplemente es lo mismo, no hay una edad, no hay una etapa, no existe una etapa para la diversión, para vivir, para... Incluso no hay una etapa para decir que quiero hacer esto y empezarte a enfocar en eso, porque por ejemplo hay personas de 15 años que son cantantes y ya tienen más de lo que podemos tú y yo tener, o un montón de personas tener. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron sacrificar qué, ¿por qué? Pero es a lo mismo que voy. ¿Qué? O sea, estás comparando tu vida con la de ese adolescente. O sea, sí, la estoy comparando, pero para decir que no es necesario hacerlo. Pero no, es que de todos modos lo estás comparando porque te vas a sentir mal en algún momento de decir, yo pudiera estar en su punto, Ajá. pero quizá no es lo que quieres, pero solo porque él Por decir tiene que- 15 años y tú no hiciste eso, pues te sientes mal. Ajá. O sea, no digo que tú. Sí, O sea, otras sí, personas, pero sí es dando el ejemplo de que eso Sí. está mal. Mira, recuerdo, ya ahora sí para concluir. mi No, punto. dilo. En el... Tú eres vida, tú para decirlo. En el episodio pasado, no, antepasado, creo, Ujú. en el de la zona de confort, ¿recuerdas que tú decías que había pasos para salir de la zona de confort? Y yo decía que no. Una amiga me dijo que ella cree que sí existe
paso, solo existe uno. ¿Cuál? Y es hacerlo. O sea, no hay otra situación, otro punto más importante que hacerlo. Es la única regla. Entonces, hagan las cosas en el momento que las quieran hacer. Nunca, hay algo también ahí, nunca existe el momento adecuado. No existe el momento adecuado. No existe el estar en el momento preciso, no existe. Si tienes la oportunidad. Nada es cuestión del destino, nada es cuestiones del azar, situaciones de suerte. Todas las situaciones las creamos nosotros. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren hacerlo, pues obviamente no. Pero, pues sí, aprovechen cada situación. Pero nunca se quedan con qué hubieran pasado. Porque el hubiera no existe. Porque el hubiera no existe. Así que mejor quédense con el qué pasó que con el qué hubiera pasado. Así es. Pero bueno, hemos concluido. Qué buena charla, No creo que no va a estar tan larga creo que no va a estar largo el video. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, nosotros Pensemos en Todo, ya en el primer video y también ya diciendo que ya estamos en todas las plataformas, Facebook, de Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, que no hay tanto contenido en TikTok, pero por allá ya vamos. Y que también diciendo que Pensemos en Todo no va a ser solamente podcast, ya hablando, no va a ser solamente un podcast y un video hablando va a ser exactamente un Pensemos en Todo y de todos, no solamente de nosotros dos, es de todos. Y que siempre, por favor, nos gusta mucho, tanto a Jen como a mí, que nos digan qué opinan, qué piensan, por qué no piensan igual, por qué piensan diferente, siempre. Así nosotros estemos equivocados o que no existe, o sea, no creo que exista, sí existe algo bueno y algo malo, pero no creo que exista una equivocación como tal, porque la necesitamos para llegar a saber lo que ocupamos saber. Entonces siempre o háganlo si se pueden, decirnos qué es lo que piensan también ustedes. Pero bueno, ella es Jen, yo soy Gianfroni, Pensemos en Todo, así que muchísimas gracias. Sí, dilo tuyo, Jen, por favor. Claro. No olviden tomar agua, respirar, parpadear, comer frutas y verduras y no pensé en un reto, pero pues, ¿qué será bueno? Ok, hagan algo. Hagan algo, sí. Hagan algo que tengan un poco de miedo a hacerlo y háganlo. Díganse, no es de siempre y solamente háganlo. Quizá mañana se mueran. A mí me sirve. A ella le sirve, entonces. Pero simplemente háganlo. Sí. Muchísimas gracias, señores. Cuídense mucho, excelente fin de semana y los quiero ver triunfar. Pero no creo que lo vean en fin de semana. A su madre, pues. Hasta luego.